Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Cyvector del día de hoy. ¿Quieres ser un profesional exitoso de la ciberseguridad? Hoy te revelaré cuáles son los conocimientos clave para que tengas éxito en esta industria. Si aprendes aquellos conocimientos que hoy vamos a comentar el día de hoy, aquellos que tienen una alta demanda, podrás buscar mejores oportunidades laborales y tener mejores ingresos. De inicio, como les comenté, vamos a hablar de algunos conocimientos o fundamentos que para mí son muy importantes que ustedes tengan si quieren dedicarse al tema de ciberseguridad. El primero de ellos es el manejo de sistemas operativos. Bueno, normalmente nosotros ya sea trabajamos de manera natural en Windows o en Mac, ¿no? Para hacer nuestras tareas cotidianas, pero la verdad es que en el tema de ciberseguridad pues tenemos que dominar todos los sistemas operativos existentes, o sea, tenemos que saber cómo funcionan Windows, pero también tenemos que saber cómo funcionan las Mac y sobre todo tenemos que volvernos expertos en Linux, ¿ok? Más adelante ya en los puntos finales voy a ampliar un tema de Linux, pero bueno, es importante que de manera general conozcamos los diferentes sistemas operativos que existen y sepamos utilizarlos, ¿no? ¿Qué es importante que sepamos hacer? Bueno, de manera general utilizarlos, o sea, cómo movernos en ellos, pero además de ello, pues que tenemos que saber pues cómo poder instalar cosas, cómo actualizarlas, cómo desinstalarlas, ¿vale? Cómo nos comunicamos, por ejemplo, con un equipo remoto, ya sea en Windows con RDP o con un Linux por SSH, cómo se configura la red, ¿vale? Cómo funciona la autenticación o cómo le doy permisos a una aplicación para ejecutarse o cómo le datos usuarios, eso es fundamental y lo tenemos que conocer para los diferentes sistemas operativos, ¿vale? Bueno, ese es el primer punto. Otro conocimiento fundamental que tienen que tener es el tema de las redes. O sea, tienen que saber cómo funcionan las redes de computadoras, cómo nos comunicamos con un servidor, qué significa una aplicación cliente-servidor, cómo funciona una aplicación web, ¿vale? Sobre todo es muy importante que sepan ustedes la configuración y cómo funciona el direccionamiento de TCP/IP, ¿no? O sea, qué es una IP, una dirección IP, qué es un puerto, qué es una máscara de red, qué es un gateway. Todos esos conocimientos los tienen que tener muy claro y también los tienen que saber aplicar o configurar en equipos, ¿no? Es muy importante que sepan ustedes el concepto de IP pública, de IP privada, ¿vale? Qué rangos de IP privadas existen, ¿vale? O qué tipos de IP privadas existen. Entonces es muy importante que ustedes tengan esos conocimientos y también, pues que tengan el conocimiento general de, pues que es digamos, de los diferentes componentes de red que existen, ¿no? Pues, qué es un firewall, qué es un router, qué es un switch, para qué nos ayudan cada uno de los equipos o qué función tienen dentro de una red, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante que tengan igual todos estos fundamentos. Entonces, si alguno de estos no lo tienen, pues es para que ustedes se pongan a trabajar en ellos. Otra de las áreas fundamentales para el tema de ciberseguridad es la programación. Es importante que ustedes sepan programar en algún lenguaje, ¿no? De manera general es importante que dominen el que sea, pero que dominen alguno. Igual más adelante voy a abundar en este tema, pero bueno, los lenguajes que yo recomendaría principalmente son Java, JavaScript, Python, ¿no? Son los tres que yo recomendaría que ustedes dominaran. Es importante que sepan, pues, digamos, cómo programarlos, ¿no? Cómo compilarlos, en dónde, para qué se utilizan cada uno de ellos, o sea, en qué caso se utiliza Java, en qué caso se utiliza JavaScript, o cuándo es mejor utilizar cada uno de ellos, ¿no? Para qué es bueno Python, o sea, es importante cuáles son sus pros y contras de cada uno de ellos y cuándo utilizarlo, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues que contengan los fundamentos de los lenguajes y entre más sepan, pues es mejor, ¿no? Pero sí es importante que tengan estos conocimientos de programación muy sólidos. Y como les comenté, más adelante voy a tocar más a detalle el tema de la programación. Y bueno, otro de los conocimientos fundamentales que tienen que tener es pues fundamentos de seguridad de la información y ciberseguridad. O sea, aquí hablamos empezando de lo básico, pues que tengan ustedes el fundamento de qué es, digamos, los tres puntos importantes de la seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Tienen que tener muy claro a qué se refiere cada uno de esos puntos y
y bueno, y cómo afecta o cómo podemos identificar cuando están afectados a alguno de ellos, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengan ubicados y a partir de ahí, bueno, pues que tengan muy claro cuál es el concepto de vulnerabilidad, cómo las identificamos, cómo las clasificamos, ¿ok? Pues es muy importante también que tengan ese concepto muy claro, qué herramientas nos pueden ayudar a trabajar las vulnerabilidades, también es importante que las conozcan, cuáles son los diferentes vectores de ataque que existen, ¿vale? Es muy importante que estudien o que lean los diferentes reportes que van saliendo referentes a ciberseguridad, o sea, que tengan ustedes ubicados cuál es el vector de ataque más grave que existe. Por ejemplo, en la actualidad, pues es el phishing, entonces tienen que tener muy claro cómo funciona el phishing, cómo lo identificamos, cómo lo trabajamos, entonces esa parte es muy importante que la trabajen. Tipos de ataques, ¿sí? Tipos de ataques para redes inalámbricas, para redes físicas, tipos de ataques para aplicaciones web, para aplicaciones móviles, tipos de ataques a contraseñas, autenticación. Es importante que conozcan los conceptos, ¿no?, de tipos de ataque y cómo funcionan y cómo identificarlos, ¿vale? También es importante que tengan conocimiento y que al menos tengan un panorama general de cuál es el proceso del hackeo ético, ¿no? Cuáles son sus diferentes fases y cómo funciona, ¿sí? No vamos a poder proteger o identificar a un atacante si nosotros no sabemos cómo funciona o cómo los atacantes identifican las vulnerabilidades, ¿ok? Entonces, bueno, es muy importante que ustedes también tengan los fundamentos de hackeo ético. También es muy importante de que dentro de estos fundamentos de seguridad de la información, ustedes dominen el tema de cifrado, ¿ok? Los diferentes cifrados que existen, cuándo se utilizan, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que también lo dominen. Y en este tema, ¿no?, en esta área, sobre todo yo les diría que tomen muy en cuenta el tema del ransomware, ¿no? O sea, es uno de los ataques ahorita más peligrosos que existen. Entonces, que lo más que puedan saber de ransomware se metan a ellos, se documenten y tengan muy claro cómo funciona, cuáles son sus repercusiones, cómo protegerse, o sea, todo eso que se metan a ello porque actualmente pues, es un conocimiento muy actual, ¿ok? Pues bueno. Digo, de manera general, esos son los conocimientos que para mí son fundamentales que ustedes trabajen. ¿Cómo los pueden trabajar? Bueno, ya hemos aquí comentado varias veces eso, cómo los pueden trabajar ustedes. Puede ser a través de entrenamientos. Digo, en la actualidad hay un montón de entrenamientos y cursos que ustedes pueden revisar en línea. Otra de las maneras que ustedes pueden obtener estos conocimientos es a través de digamos, de probando las tecnologías, ¿no? Haciendo un laboratorio en casa. Esa es una manera también muy práctica de adquirir estos fundamentos. Entonces, bueno, cualquier que sea el camino que ustedes elijan, tomen la decisión de hacerlo y de mejorar y de fortalecer estos fundamentos o conocimientos fundamentales que ustedes tienen que tener. Estos conocimientos fundamentales les van a ayudar al momento de irse especializando o ir tomando el paso siguiente, que es a donde voy, ¿no? De elegir una área de especialización en qué enfocarse, ¿ok? Bueno, entonces la segunda parte de esta charla es comentar con ustedes unas áreas digamos, de especialización con alta demanda, ¿vale? Bueno, la primera área con alta demanda que quisiera tocar es el de la seguridad en la nube. En la actualidad, muchas aplicaciones o muchas empresas están moviendo sus operaciones a la nube. Cada vez vemos más, por ejemplo, servicios que son adquiridos o aplicaciones o software que son adquiridos como un servicio, ¿no? Lo que comúnmente llamamos como SaaS o Software as a Service, ¿no? Entonces, los clientes o las empresas, en lugar de instalar una solución, poner un hardware, poner un equipo, instalar un sistema operativo y montar una solución, pues lo que hacen es contratar una plataforma ya en la nube o un servicio ya en la nube o un software ya en la nube, ¿no? Entonces, bueno, este modelo cada vez es más común. Entonces, bueno, es importante que nosotros identifiquemos o digamos, sepamos cómo funcionan estos modelos, ¿no? La verdad es que hay, digamos, una gran oportunidad en esta área, ¿no? Son modelos no tan recientes, pero sí donde todavía no hay una gran especialización y donde hay una alta demanda de especialistas. Ahora, ¿qué conceptos o qué fundamentos son importantes que ustedes conozcan en este tema de seguridad de la nube? Bueno, uno de ellos es
que ustedes identifiquen y sepan los diferentes modelos de operación de la nube que existe, ¿no? Por ejemplo, hablamos de plataformas as a service, de infraestructura como servicio, de software como servicio, o sea, cada uno de esos modelos al final son modelos de aplicaciones que van a correr en la nube, pero cada uno funciona de diferente manera, entonces ustedes tienen que conocer cómo funciona cada uno de esos modelos y identificar en cada uno de esos modelos cuál es la responsabilidad que ustedes tienen versus la responsabilidad que tiene el proveedor de la nube, ¿ok? Es muy importante este tema, ¿por qué? Porque muchas veces consideramos que, como es una aplicación en la nube, pues yo ya no tengo responsabilidad, ¿no? Yo como cliente ya no tengo responsabilidad, de todo se va a hacer cargo la nube. Y no es así, o sea, dependiendo del modelo, nosotros tenemos responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, hay el concepto de, como ya está en la nube, pues no tengo que tener, por ejemplo, hoy ya me están garantizando una alta disponibilidad, ¿no? O una disponibilidad del 99.9%. Y como tal no es así, o sea, sí hay responsabilidades que caen digamos, del lado del proveedor de la nube, pero hay otras que caen de nuestro lado y que también tenemos que trabajar y considerar. Entonces, es muy importante que ustedes tengan muy claro y sepan identificar cómo funciona este modelo de responsabilidad en la nube y cuál es su responsabilidad dependiendo de digamos, del modelo que ustedes están eligiendo, ¿no? En un modelo completamente SaaS, pues van a tener ustedes una responsabilidad y va a ser diferente que si es en un modelo de infraestructura como servicio o de uno de plataforma como servicio. O sea, cada uno de esos modelos tiene una responsabilidad diferente y es importante que ustedes sepan cómo funciona, ¿no? Creo que eso es, digamos, uno de los fundamentos o puntos clave en el tema de seguridad de la nube. Otra de las cosas que ustedes tienen que trabajar es pues conocer las diferentes plataformas o los diferentes servicios de plataforma como servicio o de infraestructura como servicio. No estamos hablando de AWS, de Azure, de GCP, ¿no? La plataforma de Google y de otras plataformas. O sea, es importante que ustedes sepan lo básico, lo fundamental de estas plataformas, ¿no? Que sepan cómo funciona su consola, cuáles son sus principales servicios, cómo operan estos servicios, o sea, al menos lo básico, ¿no? A lo mejor que no sean especialistas en esto, pero que sí sepan cómo funciona, ¿no? Y sobre todo que tengan conocimiento de cómo funciona la autenticación, cómo funciona la gestión de usuarios en estas plataformas, cómo se le asigna permisos a los usuarios para operar los diferentes servicios de la plataforma. O sea, cuál es un modelo de gestión de identidades y accesos de cada una de estas plataformas, ¿no? Es importante que ustedes dominen estos puntos. También es importante que ustedes dominen los servicios de monitoreo o de auditoría de estas plataformas y de bitácoras. Esto es, estas plataformas AWS, Azure, cómo me informan o qué registro llevan de las actividades en la plataforma, ¿no? De las autenticaciones, de la creación de instancias o de la creación de nuevos servicios, ¿sí? También cómo registran o cómo puedo obtener o monitorear la actividad de red de estos servicios, quién está consumiéndolos, cómo se están conectando, desde dónde se están conectando. O sea, es importante que ustedes sepan estos puntos. ¿Por qué? Porque es lo que les va a permitir o les va a dar la información de seguridad de la nube, ¿no? O sea, el tema de la red, o sea, quién está conectando los servicios, el tema del acceso, o sea, quién tiene acceso a los servicios y quién está haciendo cambios en los servicios y pues la bitácora de las operaciones, ¿no? Dónde se está registrando esta información, ¿ok? Entonces es importante que ustedes tengan estos fundamentos, estos conceptos referentes a seguridad de la nube, que ustedes trabajen en ellos. También otro tema importante es que ustedes, digamos, se involucren o vayan conociendo tecnologías relacionadas con la seguridad de la nube. Por ejemplo, hay tecnologías que se encargan de reportarnos qué configuraciones no seguras tenemos en nuestras instancias de la nube o en nuestras plataformas, ¿ok? Entonces, estas tecnologías nos van a permitir identificar aquellas configuraciones que no sean seguras. Entonces, aquí lo importante es que ustedes se enfoquen en conocer aquellas configuraciones, por ejemplo, peligrosas que existen en estas plataformas. Por ejemplo, en los repositorios S3 de AWS. Es común que estos repositorios
se configuren como públicos, o sea, que se le dé un acceso público cuando no son servidores, por ejemplo, que no son repositorios que van a fungir como servicios web, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto, lo que está sucediendo es que yo estoy permitiendo que alguien obtenga estos archivos o obtenga los recursos que están almacenados en este repositorio cuando tendrían que estar protegidos y tendrían que estar, pues tendría que ser privado su acceso, ¿no? Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuáles son estas configuraciones no seguras más importantes para que las tengamos identificadas y ustedes puedan trabajar en estos servicios de la nube para poder corregirlas y remediar estas vulnerabilidades. Por ejemplo, aquí Sandra nos pregunta qué tecnología nos referimos. A lo mejor te estás hablando de tecnologías para monitorear las nubes, ¿ok? Entonces hay diferentes tecnologías. Por ejemplo, nosotros usamos una que se llama Optix, que es de Sophos. Esa es la que nosotros utilizamos actualmente. Y esta tecnología nos da visibilidad de el tráfico de red que existe en las instancias, en los servicios de la nube. Digamos, hace un inventario general de los servicios que están desplegados. Nos da una visibilidad de los usuarios que tienen acceso a la tecnología. Y nos da un alertamiento de qué configuraciones no seguras existen. Aquí es muy importante igual que ustedes trabajen o se especialicen o conozcan cuáles son los diferentes benchmarks que existen para configuraciones de estas plataformas. Por ejemplo, hay un benchmark para AWS, ¿no? Para configuraciones de AWS. Y este benchmark es una lista de revisiones o de mejores prácticas de configuración que nos van a decir cómo configurar nuestra nube para que sea segura, ¿ok? Entonces, bueno, esa es una de las benchmarks que ustedes pueden revisar o analizar. Igual, por ejemplo, en plataformas SaaS como Google, como Office 365, ¿no? Igual esas plataformas tienen benchmark o modelos de mejores prácticas de configuración que nos van a decir cómo mejorar o cómo hardenizar nuestras configuraciones para que nuestros servicios SaaS sean seguros, ¿vale? Bueno, entonces esta es la primera área de especialización que yo les sugiero que ustedes analicen, ¿no? Que es el tema de seguridad de la nube. Ahora, una segunda área con alta demanda que yo sugiero que ustedes analicen es el tema de desarrollo seguro o seguridad de aplicaciones. Igual, esta es un área que tiene en la actualidad una alta demanda, ¿no? Muchas empresas están trabajando y están buscando madurar cómo desarrollan sus aplicaciones y cómo lo hacen de manera segura o cómo mejoran que sus aplicaciones contemplen digamos, incluyan el tema de seguridad en todas sus fases. Entonces, igual hay una alta demanda en esta área de especialización. Y bueno, aquí que es importante que ustedes conozcan. Bueno, uno, pues que ustedes conozcan y sepan cuáles son las ventajas, beneficios, pros y contras de todas las diferentes pruebas de seguridad de aplicaciones que existen, ¿no? Que ustedes ubiquen cuáles son las pruebas de código, cuáles son las pruebas dinámicas, cómo funcionan las pruebas interactivas, cómo funcionan las pruebas tanto estáticas como dinámicas para aplicaciones móviles, cómo pruebo la seguridad de una API, ¿no? Entonces, bueno, uno es el que ustedes dominen y sepan cuáles son las pruebas de seguridad que existen y cuándo utilizar cada una de ellas. Igual, en este rubro es importante que ustedes conozcan cuál es la importancia de la seguridad de las bibliotecas o de terceros, ¿no? O de terceros, ¿ok? Si sus aplicaciones, la mayoría de las aplicaciones utiliza bibliotecas o código de terceros, bueno, ¿cómo garantizo que estas bibliotecas de terceros sean seguras, ¿no? Esto se le llama análisis de composición, ¿no? O sea, ¿qué bibliotecas de terceros usa mi aplicación? Y si esas bibliotecas de terceros son seguras o no, ¿vale? Entonces también es importante que ustedes tengan todos estos conceptos claros y los dominen a la perfección. También es muy importante en esta área de alta demanda que ustedes sepan o ubiquen los diferentes frameworks de desarrollo seguro que existen, ¿ok? Principalmente, y el que yo recomendaría es OWASP, o sea, que ustedes se empapen de todo lo relacionado con OWASP, ¿sí? Aquí estamos hablando de, digamos, el básico que es el OWASP Top 10, ¿no? Que son
las 10 pruebas básicas que hay que ejecutar, pero a partir de ahí, la verdad es que hay frameworks y estándares más complejos que tiene OWASP y que yo recomendaría que ustedes los conocieran, si supieran cada uno de ellos para qué les puede ayudar, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Proactive Controls, ¿no? Que son los 10 controles más importantes o las 10 áreas más importantes que ustedes tienen que cuidar. Al final no son 10 controles, sino si eso se traduce en más controles, pero bueno, es importante que ustedes conozcan este concepto. Igual el Application Security Verification Standard, o sea, un estándar para verificar la seguridad de aplicaciones web y un estándar para verificar las aplicaciones móviles que se llama Mobile Application Security Verification Standard, ¿no? Es importante que ustedes conozcan esos puntos, es lo que yo les recomendaría, que ustedes se especializaran y dominaran ese tema. Y para un tema de gobierno, ¿no? Que igual nadie se mete en el tema de gobierno, de seguridad, de desarrollo seguro, de seguridad de aplicaciones, todos se quedan en el tema de las pruebas de seguridad. En el tema de gobierno les recomendaría que vean el tema de OWASP SAM, ¿no? Que es Security Application Maturity Model, ¿no? Un modelo de madurez para la seguridad de aplicaciones. Entonces, bueno, yo les recomendaría que se metan mucho eso. La verdad es que en el tema de frameworks de desarrollo seguro, pues la mayoría se queda en el tema de lo OWASP Top 10, ¿no? O pues las pruebas que me pide PCI, pero la verdad es que hay modelos y frameworks más avanzados, más completos, más robustos y que no solo se enfocan en el tema del desarrollo, ¿vale? Entonces, bueno, yo les sugeriría que ustedes revisaran y se especializaran en eso. Ahora bien, como les comenté, o sea, es importante, o desarrollo seguro no es importante no solo verlo nada más en la fase de desarrollo y pruebas o validaciones, sino es importante verlo, por ejemplo, desde el tema del diseño o del análisis de la aplicación. Y en ese punto es muy importante que ustedes tengan muy claro cuál es el concepto de modelado de amenazas, qué es un modelo STRIDE, ¿no? O sea, cuáles son las diferencias, cómo podemos clasificar las amenazas a través de un modelo STRIDE y cómo vamos a mitigar estas amenazas. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro esto y que conozcan algunas herramientas para poder hacer modelado de amenazas, ¿no? Creo que es muy importante que ustedes trabajen en este tema, ¿ok? Igual, este tema, como les comenté, no cae dentro del tema de desarrollo, sino cae dentro del tema de diseño o análisis de una aplicación. Entonces es muy importante que ustedes no solo se enfoquen o sean, digamos, que ustedes se diferencien no solo viendo el tema de desarrollo, sino también desde el tema del diseño y cómo aplicar la seguridad desde el tema de diseño. Ok, aquí Sandra nos pregunta, ¿qué recomendaríamos, que si recomendaríamos algo para comenzar a aprender pen testing? ¿Por dónde comenzar? Bueno, pues yo lo que te diría es, o sea, busca un curso, ¿no? Digo, la verdad es que el pen testing, hay un montón de recursos para aprender ya a hacer pruebas de penetración. Y te diría, busca uno, el que más te agrade. O sea, creo que en plataformas como de Udemy o incluso en YouTube puedes encontrar algunos tutoriales para poder comenzar. Yo te diría eso. Incluso te diría que no tendrías que invertir para poder iniciar y digamos, dar tus primeros pasos en el pen testing. Ahora, hay una certificación relacionada con hackeo ético, con pen testing, que se llama Offensive Security. Esa es la que yo te recomendaría que tú la evaluaras, ¿no? Se llama Offensive Security. Es una certificación muy práctica, o sea, realmente el examen es totalmente práctico, pero si tú tienes esa certificación, digamos, es una certificación que te da mucho prestigio porque es una certificación muy práctica. O sea, el examen, para que tú pases ese examen, es un examen 100% práctico, o sea, no es nada teórico. Realmente te van a poner a hackear un sistema para que tú puedas certificarse. Entonces te diría que si eso te llama mucha atención, que evaluaras esa certificación o tomaras ese curso, ¿no? Que se llama Offensive Security, creo es el nombre, ¿no? A lo mejor ahorita lo tengo mal, no muy claro el nombre, pero lo puedo checar y luego te lo comparto, ¿ok? Bueno,
Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con desarrollo seguro. Entonces, ahí mi recomendación es que no solo se enfoquen en el tema de, digamos, la seguridad en el código o en las pruebas, sino que lo vean más, entren, digamos, a un nivel de frameworks y se metan en las otras áreas que forman parte del ciclo de vida de desarrollo de software, sobre todo en la parte de arquitectura o diseño, ¿ok? Mira, Sandra, ahorita no tengo, o sea, no recuerdo bien los nombres, ¿no? Sandra nos pregunta de dónde se postula para la certificación que mencioné hace rato, entonces ahorita no lo tengo muy claro, pero si puedo ahorita lo reviso y te comparto cuál es la certificación que comentamos, Sandra, ¿ok? Ahora bien, otro de las áreas que quería compartir con ustedes es el tema de identidades y accesos, o sea, todo lo que es gestión de identidades y accesos, igual es un área con una alta demanda. Ahora, ¿cuáles son aquí los conocimientos clave que ustedes tienen que tomar? Bueno, uno, tienen que tener muy claro digamos, dominar el tema de cuál es la diferencia entre gestión, acceso a identidades, digamos, para el tema de fuerza de trabajo versus cómo es la gestión de identidades y accesos para consumidores finales o para clientes, ¿no? Lo que se llama SIAM versus IAM. Entonces es muy importante que tengan muy claro ese concepto, ¿vale? Igual, pues que ustedes tengan muy claro para qué utilizamos una solución PAM de gestión de accesos privilegiados, o sea, que tengan muy claro cuál es el concepto de PAM, de SIAM, de IAM, ¿vale? Y de IGA, ¿no? Que son conceptos, digamos, fundamentales en este tema. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, en el tema de gestión de acceso, pues que ustedes tengan muy claro, pues qué significa una federación de accesos, ¿no? O sea, cómo funciona que ustedes permitan, por ejemplo, a sus clientes autenticarse a su aplicación a través de Google, autenticar su aplicación a través de su cuenta de Facebook, o sea, eso que es federación, cómo funciona, bueno, es importante que ustedes tengan claro esos conceptos, ¿vale? ¿Qué significa, cómo funcionan los protocolos de autenticación de OAuth, de SAML, cuál es el concepto de Identity Provider y Service Provider de SAML, ¿sí? ¿Qué significa, cómo funciona el OpenID Connect, o cuándo lo utilizo, ¿vale? Cómo funciona el Justice Time para la creación de usuarios en una federación, ¿no? ¿Qué es Scheme? ¿Qué es MFA? O sea, todos esos conceptos de acceso, que ustedes lo tengan muy, muy claros, muy trabajados, o sea, que sepan cómo funciona, ¿ok? Eso es muy importante. Eso es en el tema de acceso. Y en el tema de gobierno, pues igual hay conceptos y fundamentos que ustedes tienen que trabajar y que tienen que tener muy claro, ¿no? De entrada, pues, ¿qué significa un control de acceso basado en roles, un control de acceso basado en atributos, ¿no? ¿Cómo funcionan cada uno de ellos? ¿Qué es un LDAP? ¿No? ¿Para qué me sirve un directorio LDAP? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con un life cycle o con ciclo de vida de gestión de usuarios? ¿Qué son los joins, los moves, los leaves? ¿No? O sea, esos conceptos lo tienen que tener muy claro, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una certificación de acceso, segregación de funciones? O sea, todos esos puntos tienen que ustedes dominarlos para especializarse en el tema de IAM. Y bueno, en esta área es fundamental que ustedes trabajen con una tecnología, ¿no? Aquí sí, ustedes tienen que, todos estos puntos, la verdad es que casi todos tienen que trabajarlos con una tecnología y ahí es donde lo van a ver en la práctica cómo lo pueden aplicar. Pero bueno, entonces bueno, esa es otra de las áreas de especialización con alta demanda que yo les sugeriría que ustedes evaluaran. Y la última de estas áreas tiene que ver con los estándares y frameworks de seguridad, o sea, que ustedes se vuelvan especialistas en algún estándares de seguridad, por ejemplo, que ustedes se vuelvan un especialista en ISO 27000 y que ustedes puedan ayudar a empresas a implementar este estándar en su organización o a auditar este estándar. Entonces, ese igual es ese es un área de especialización que yo les recomendaría que ustedes pudieran tomar, ¿no? ¿Qué opciones hay? Pues el ISO 27000, PCI DSS, el tema de NIS. Digo, hace poco, la semana pasada, tuvimos una charla referente a estos estándares, estos frameworks, entonces ahí lo puede usted checar. Pero bueno, la verdad es que sería una área muy importante, igual, donde ustedes podrán hacer una diferencia clave dentro del área de ciberseguridad, el tema de estándares y frameworks de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las 4 áreas con alta demanda que quería compartir con ustedes. Y bueno, ahora sí viene ya
los consejos finales, ¿no? Los puntos clave que yo sugeriría que ustedes tomaran en cuenta y que les van a ayudar a diferenciarse del resto. Bueno, dentro de los conceptos o de los conocimientos fundamentales, hay dos que yo creo que son muy importantes que ustedes dominen a la perfección y que yo les diría y yo les recomendaría que dedicaran el mayor esfuerzo posible. Uno es el tema de Linux, ¿ok? Es muy importante que ustedes aprendan y dominen todo lo relacionado con un sistema operativo Linux, ¿no? O los sistemas operativos basados en, digamos, tipo Unix, ¿ok? ¿Por qué es muy importante Linux? Bueno, uno, prácticamente para trabajar con cualquier servidor ya en un ambiente, ya con los clientes, en un ambiente ya de productivo o de desarrollo, pero ya con los clientes, prácticamente todos los servidores están, o la mayoría están basados en Linux, ¿no? O sea, para trabajar con ellos van ustedes que saber cómo funciona Linux, cómo se conectan a Linux, tienen que saber los comandos básicos de Linux, o no los básicos, en general, pues entre más comandos sepan ustedes, mejor van a poder trabajar y más se van a poder desempeñar, mejor se van a poder desempeñar en su trabajo, ¿no? Entonces, entre más comandos de Linux sepan, entre mejor lo sepan administrar, entre más fundamentos tengan de configuración de red, de Linux, se van a destacar en su trabajo y van a poder crecer más rápido, ¿no? Entonces, bueno, uno es el tema de Linux, ¿sí? Aquí nada más les voy a comentar una anécdota. Digo, algunos chicos, cuando entran los chicos a trabajar con nosotros y acaban de salir de la escuela, lo primero que trabajamos con ellos es métete a Linux, ¿no? Empieza a trabajar Linux, ¿no? O sea, algunos de ellos vienen con algo de experiencia y ya lo han trabajado, pero muchos de ellos, cuando ya lo han trabajado, pues lo trabajan a nivel, digamos, todavía escritorio, un escritorio gráfico, ¿ok? O sea, todavía han utilizado Linux, pero lo utilizan al final pues, con su escritorio gráfico, entonces no son tan especialistas ejecutando comandos, línea de comandos. Y las cosas que les decimos en ese momento es, a ver, cuando vayamos con el cliente, cuando el cliente te diga, aquí está el servidor, tiene tal IP, conéctate, el usuario es tal, ahí no va a haber un escritorio remoto. O sea, toda la operación es por línea de comandos. Entonces, uno de los consejos más grandes que les doy y que son de las cosas que nosotros evaluamos mucho al momento de ver de qué conocimientos viene la gente que va a entrar a trabajar con nosotros es el tema de Linux. Que sepan trabajar con Linux con línea de comandos y evaluamos pues qué tanto conocen de los comandos de Linux, ¿ok? Entonces, bueno, ese es uno de los fundamentos que yo diría que ustedes deberían de enfocarse en mejorar y trabajar más, el tema de Linux. El segundo fundamento que yo diría y yo recomendaría que ustedes trabajaran y que no dejaran de trabajar nunca es el tema de la programación. Es importante que ustedes conozcan un lenguaje de programación, ¿no? Pero no solo es importante porque conozcan el lenguaje, sino el hecho de que ustedes programen, ¿no? Y continuamente lo estén haciendo, eso hace que ustedes trabajen y vayan madurando y mejorando otras áreas que también son importantes de ustedes como ingenieros, ¿no? Cada vez que ustedes se ponen a programar una aplicación o resolver un problema a través de un programa, ustedes están mejorando y trabajando sus capacidades para analizar un programa, para resolver un problema. Están creando o proponiendo una solución a una problemática que se les está proponiendo. Entonces, todo eso hace que mejoren sus capacidades de análisis y resolución de problemas, ¿vale? Entonces, entre más experiencia tengan ustedes programando, mejores ingenieros van a ser y mejores ingenieros de ciberseguridad van a ser, ¿no? Entonces, aquí mi recomendación es además de que es importante que conozcan un lenguaje de programación y lo sepan aplicar, el hecho de que continuamente lo estén haciendo es que continuamente están mejorando su capacidad de análisis y resolución de problemas y eso va a hacer que ustedes sean mejores ingenieros y mejores profesionistas en ciberseguridad, ¿no? Entonces, entre más programen, mejores ingenieros se van a estar convirtiendo día con día, ¿ok? Ahora, y otro punto importante también en la programación es prácticamente cualquier tecnología o plataforma que ustedes utilicen, ¿no? De terceros, ya sea para monitorear eventos, para gestionar identidades y accesos,
¿no? En el tema de seguridad de aplicaciones, por supuesto, o sea, para cualquier área de especialización que ustedes me digan, de algún u otro modo van a tener que hacer algo relacionado con la programación. O sea, van a tener que desarrollar una integración, van a tener que desarrollar un adaptador, o van a tener que ubicar un problema de código o una programación no segura en un código. Entonces, de cualquiera de las maneras va a estar relacionada y van a tener que ver con programación. Entonces, igual, entre mejores programadores sean, mejores ingenieros en ciberseguridad van a ser, ¿ok? Entonces, bueno, estos dos para mí son, diría, los fundamentos más importantes y donde yo les diría que ustedes se enfoquen, ¿no? En el tema de el Linux, que ustedes dominen a la perfección el tema de Linux, y el segundo, el tema de la programación, ¿vale? Y bueno, mi tercer consejo final sería de que de las áreas de especialización que comentamos o de otras áreas que ustedes conozcan y que les agraden, pues que elijan una de ellas, ¿no? O sea, que no estén jugando en varias de ellas, sino que se enfoquen a una de ellas, que todos sus esfuerzos los canalicen en una, ¿vale? Y bueno, va a ser muy importante que de estas, una vez que elijan esta área de especialización, se metan a conocer las diferentes tecnologías que existan referentes a esa área, ¿no? Prácticamente para cualquiera de estas especializaciones que comento, ustedes van a poder ubicar open source o tecnologías de open source que trabajan en esta especialización, ¿no? En esta área. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a seguridad de aplicaciones, van a poder ustedes ubicar, por ejemplo, WASAS, ¿no? Que es una tecnología de open source que les permite ejecutar pruebas de análisis dinámico. Entonces es importante que ustedes las conozcan, las utilicen, sepan cómo funcionan, o sea, que se metan a trabajar en ellas, ¿no? E igual, pues que ubiquen las tecnologías comerciales, tanto open source como comerciales que existen. Y si en ellas hay demos o hay trials o hay pruebas o hay licencias, digamos, gratuitas para que ustedes las puedan utilizar y manejar, pues que es lo mejor que pueden hacer, que se metan a utilizarlas, a probarlas, a saber cómo funcionan, que vean las diferentes opciones que existen, cuáles son las que más les gustan, qué les gusta de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, que aprendan a utilizarlas, ¿no? Que utilicen las herramientas, que se metan a ellas, ¿vale? Que tengan práctica en ellas, ¿ok? ¿Y cuál es el objetivo de esta práctica? Pues que ustedes puedan adquirir lo más rápido posible una certificación. Hay certificaciones que se llaman de certificaciones de fundamentos o certificaciones de asociado, que son las certificaciones, o sea, más rápido de obtener. Entonces, también lo que diría es, busquen de estas tecnologías, de esta área de especialización que están ustedes eligiendo, aquellas tecnologías que tienen estas certificaciones de fundamentos o de asociación o de asociado, que son las certificaciones más rápidas que se pueden obtener y que se enfoquen en obtener estas certificaciones, ¿no? De esta manera, lo más rápido posible van a poder tener esta certificación y diferenciarse del resto con esta certificación. Ahora, también aquí una recomendación en el tema de las certificaciones. Hay una plataforma que se llama Credly, ¿no? Donde ustedes, una vez que ustedes obtienen una certificación, en esta plataforma ustedes pueden publicar su certificación, de manera que ustedes pueden compartir a sus empleadores o a aquellos lugares donde ustedes van a buscar trabajo su perfil de Credly e indicarle que ustedes tienen conocimientos o qué examen o qué certificaciones han aprobado, o incluso hay cursos o entrenamientos que les otorgan ciertas credenciales que ustedes también pueden visibilizar en esta plataforma de Credly. Entonces, aquí mi recomendación es que sigan la ruta más rápida para obtener una certificación en esta área y así poder diferenciarse o demostrar a sus empleadores o a donde ustedes quieren trabajar que ustedes tienen ya una experiencia comprobada en esta área, ¿ok? Entonces, bueno, ya para concluir, hay conocimientos fundamentales que ustedes tienen que tener. Los dos para mí más importante es el tema de Linux y el tema de programación. Entre más avanzados sean sus conocimientos en estos dos puntos, mejor va a ser su desempeño de manera general en el área de ciberseguridad. Y una vez que elijan un área de alta demanda, enfóquense en conocer las tecnologías que existen en esa área, ¿no? O sea, qué productos o tecnologías existen en el mercado, ya tanto open source como comerciales, y ubiquen cuáles de esas tecnologías ofrecen una certificación, digamos, de entrada, que sea como asociado o de fundamentos, para que lo más rápido posible ustedes la puedan obtener, ¿ok?
Bueno, ahorita te digo el nombre de la plataforma, Sandra. Antes ya de concluir, les comparto las próximas charlas que tenemos para el mes de mayo. La próxima semana vamos a hablar de Mobile Application Security Verification Standard. Es uno de los estándares que hace rato les mencioné, que es para garantizar la seguridad de aplicaciones móviles. Eso va a ser el 9 de mayo. Después, el jueves 16 de mayo, vamos a hablar de todo lo que tienes que saber sobre SaaS, DAS, IaaS, SSA y seguridad de APIs. Esto es todas las diferentes pruebas de seguridad que existen, de seguridad de aplicaciones. Y el 23 de mayo continuamos con estas son las mejores certificaciones en seguridad para principiantes. Vamos a darles recomendaciones de seguridad para ustedes que están empezando. Y vamos a terminar mayo con cómo montamos un ambiente seguro si manejamos criptomonedas o Bitcoin. ¿Ok? Eso va a ser el 30 de mayo. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.